Hoy quiero iniciar contándoles una historia, pero esta historia está encajada con lo que es nuestra serie del regalo de la Navidad. Y en Navidad nos damos regalos, pero la Navidad misma es un regalo. Y la semana pasada iniciamos con el primer mensaje que titulamos Un regalo inesperado, y hablamos de cómo Jesús fue ese regalo inesperado en medio de un momento difícil para la humanidad y vino inesperadamente como un niño. Hoy nos vamos a enfocar en un regalo incomparable. Ya vimos un regalo inesperado, hoy vamos a hablar de un regalo incomparable. Y es el título del mensaje de hoy. Y quiero iniciar contándoles una sorprendente historia de la vida real. Resulta que en 1789 ocurrió un motín a bordo del barco británico Bounty. Resulta que un hombre llamado Fletcher Christian se aburrió del capitán, que era bastante tirano, y se alió con otros marineros y dijeron: ya nos aburrimos del capitán, metámoslo en un bote y dejémoslo a la deriva con los que lo quieran seguir. Así que así lo hicieron. Lo dejaron a la deriva y ellos siguieron en el barco, pero obviamente eso les daba la pena de muerte, lo cual los obligó a esconderse en alguna parte, y los amotinados llegaron a la isla Pitcairn, un lugar desierto y remoto en el Pacífico Sur. Eran 9 marineros británicos acompañados por 6 hombres y 12 mujeres de Tahití. Al principio, cuando llegaron a esta isla desierta, parecía que habían encontrado el paraíso. Tenían libertad absoluta, clima perfecto, abundancia de comida. No había leyes, no había jueces, no había Biblia. Solo se tenían a ellos mismos y a sus propios deseos como guía. Imagínense en el panorama. Imagínense ustedes llegar allí con un grupo de personas y cómo ahora van a vivir, qué los va a gobernar. Sin embargo, el paraíso se convirtió rápidamente en un infierno en la tierra. Uno de los marineros descubrió cómo destilar alcohol de una planta nativa. El alcoholismo se hizo prevalente, lo cual desató la violencia, la lujuria y la codicia. Los hombres empezaron a matarse entre sí por las mujeres y por disputas triviales. Hubo enfermedades y hasta suicidios. En menos de 10 años, de los 15 hombres originales solo quedó uno vivo, llamado Alexander Smith, quien luego usó el nombre John Adams. Estaba solo con un grupo de mujeres tahitianas y varios niños mestizos, rodeados de tumbas y de miseria moral. La comunidad estaba al borde de la extinción total. Mientras buscaba en uno de los viejos baúles de los marineros muertos, Adams encontró algo que había estado ignorado durante años: la Biblia del barco Bounty. Desesperado y cargado de culpa, Adams empezó a leer. No tenía un pastor ni un teólogo que le explicara, solo tenía el texto bíblico. La palabra de Dios comenzó a aconsejarle directamente. Leyó sobre el pecado, leyó sobre la salvación que encontramos en Jesús y sobre cómo vivir una vida piadosa. Adams empezó a enseñar a los niños y a las mujeres lo que leía. Instituyó la lectura diaria de la Biblia y la oración. La comunidad decidió colectivamente de someterse al consejo de la palabra de Dios. Para 1808, 19 años después de haber llegado a esa isla, cuando un barco estadounidense llamado el Topaz redescubrió la isla por accidente, la tripulación de ese barco quedó atónita. No encontraron salvajes ni criminales. Encontraron una comunidad próspera, pacífica y profundamente ética. No había crimen, no había alcoholismo, no había cárcel porque no era necesaria. La honestidad era tal que si alguien encontraba algo perdido, lo devolvía inmediatamente. El consejo de Dios, a través de la lectura simple de su palabra, había transformado una colonia de asesinos y borrachos en lo que los visitantes descubrieron más tarde y llamaron como la comunidad más piadosa de la tierra. Hasta el día de hoy, el cristianismo se practica en esta isla. Ahora, permítanme traer esta historia impresionante de la vida real a nuestra enseñanza hoy, porque esta es una ilustración de lo que sucede en la vida en general para todos nosotros.
El que vive conforme a sus propios deseos termina pagando las consecuencias, y el que decide vivir conforme el consejo de Dios, entonces también tiene su recompensa. La idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: la sabiduría de Jesús es la que guía y ordena mi vida. Vamos a leer Isaías 9:6, que es el pasaje que es la base de nuestra serie de El regalo de la Navidad. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En el mensaje pasado, que lo pueden encontrar en nuestra página web miiglesia.es, hablamos del contexto histórico. Hablamos de que el reino de Israel se había dividido en dos después de Salomón. Quedó el reino del norte, conocido como Israel; el reino del sur, conocido como Judá. En el reino del sur, donde estaba Isaías, reinaba Acaz. En el reino del norte estaba Peca, y al norte del reino de Israel estaba el reino de Aram, gobernado por el rey Rezín. Resulta que Rezín y Peca se unieron para hacer frente al imperio asirio, y ellos querían que Acaz se sumara, pero Acaz dijo que no. Entonces ellos lo iban a atacar. Cuando Acaz se vio amenazado, en lugar de buscar el consejo de Dios, decidió aliarse con Asiria, quien evidentemente vino y destruyó a estos dos reinos de Siria y de el norte en Israel. Así que en medio de este caos, Dios promete ese regalo inesperado de un niño que tendría poder y autoridad y sería el príncipe de paz, que fue el mensaje anterior. Pero hoy nos vamos a enfocar en el primer título que se da aquí para este niño que vendría. Dice acá: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Vamos a anotar allí en nuestras notas el primer punto, y es que Jesús es, la palabra clave allí es la incomparable, y la segunda palabra clave es sabiduría de Dios. Jesús es la incomparable sabiduría de Dios. Isaías describe ese tiempo de angustia política y de oscuridad espiritual. Resulta que en ese momento la gente estaba consultando a espiritistas. La gente estaba buscando aliados políticos. La gente se estaba basando en su propia lógica, pero todo fallaba. Y es en medio de esa desesperanza que Dios promete un niño con un nombre compuesto que resuelve el problema de la confusión humana: Admirable Consejero. Ahora, esta frase compuesta por dos palabras es muy interesante. Este es un texto originalmente escrito en hebreo, y la primera palabra, que es traducida en español como admirable, es una palabra que significa milagroso, fenómeno, algo más allá de la comprensión humana. O sea, que ese admirable consejero proveería algo fenomenal, sobrenatural, más allá de la comprensión humana, más allá de la capacidad humana. Y la palabra consejero aquí implica un estratega, alguien que diseña una estrategia. Ahora, en la antigüedad ningún rey se movía sin su consejero militar. Y esto es la ilustración y la imagen que se nos da de Jesús: un consejero, un estratega absolutamente fenomenal, absolutamente milagroso. Ahora, los consejos humanos tienen límites, llegan hasta donde nos lleva la lógica, pero el consejo de Cristo entra en la dimensión de lo sobrenatural. Jesús no es simplemente un maestro con buen juicio, sino que Él es la encarnación misma de la inescrutable sabiduría de Dios. Mientras que el consejo humano es limitado, temporal y a menudo falible, el adjetivo admirable que leemos acá apunta a esa sabiduría sobrenatural y trascendente que interviene precisamente donde la razón humana se agota. Al ser el Hijo dado, Jesús manifiesta cómo la estrategia divina se hace carne.
Él no solo ofrece dirección para nuestras decisiones diarias, sino que Jesús mismo ejecutó el plan perfecto de redención que ninguna mente humana podría haber concebido. ¿Cómo hacemos para que Dios siga siendo juez justo y castigue la maldad? Pero ¿cómo hacemos para que al mismo tiempo Él manifieste su amor como Padre Creador? Ese problema se soluciona en Jesús. Así que cuando acudimos a Jesús, no estamos buscando una segunda opinión. Debemos rendirnos ante su sabiduría, capaz de ordenar el caos en mi alma, dirigir mi vida, estructurar lo que no sé cómo vivir, y esto hacia la eternidad. Dice Isaías mismo en el capítulo 28, versículo 29, dice: también esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Amados, ¿por qué buscamos consejo en otras personas o en otras cosas, cuando el maravilloso sobrenatural consejero es Dios mismo encarnado en Jesucristo? Grande es su sabiduría. Romanos capítulo 11 nos dice en el versículo 33: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Me encanta esta palabra insondables. Se refiere a una profundidad que no se puede medir, que no se pueden alcanzar. Son misterios, pensamientos o cualidades que son tan vastos para la mente humana que no logramos entenderlos o abarcarlos completamente. Son insondables profundamente. Y luego dice aquí: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutable significa que no puede ser averiguado, no puede ser comprendido a totalidad, no puede ser explorado a fondo por mucho que se intente examinar. Es una complejidad indescifrable. Y Pablo nos está diciendo que la sabiduría de Dios no tiene fondo y no hay manera de comprenderla plenamente. Y dice el versículo 34: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Obviamente nadie. Obviamente nadie ha conocido a plenitud la mente del Señor, porque es inescrutable, es infinitamente grandiosa. ¿Quién puede ser el consejero de Dios? Nadie. Pero a veces nosotros pensamos que le podemos dar consejos a Dios de cómo hacer las cosas. Y en nuestra vida no seguimos su consejo, sino decimos: Señor, gracias por tu bonita opinión, pero yo te aconsejo que mejor lo hagamos así. Y quizás hoy tú estás enfrentando un dilema. Quizás hoy tú estás enfrentando un problema, una angustia, una situación. Quizás en el área legal, quizás en el área médica, quizás en el área familiar, y no sabes qué hacer. El admirable consejero que se especializa en callejones sin salida está allí disponible para que tú acudas a él. Y hoy vamos a aprender cómo podemos obtener esta sabiduría. Recordemos la idea principal: la sabiduría de Jesús es la luz que guía y ordena mi vida. ¿Está tu matrimonio en desorden? ¿Está tu relación con tus hijos en desorden? ¿Está tu vida financiera en desorden? ¿Está tu vida emocional en desorden? Pues es Jesús, con su sabiduría admirable, quien puede guiar y traer orden a tu vida. Punto número 2. Jesús provee el incomparable consejo de Dios. Las palabras claves allí son provee y consejo. Jesús provee el incomparable consejo de Dios. Ahora, no solamente es Jesús esa incomparable sabiduría de Dios, sino que es Él el que provee el consejo de Dios. Mire lo que dice Colosenses 2:2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Esta es la oración de Pablo: alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Pablo quería que los creyentes en Colosas, y Dios quiere que nosotros entendamos, tengamos plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo el Mesías.
Dios desea que conozcamos a Cristo de tal manera que podamos acceder a esa sabiduría insondable e inescrutable que solo puede Dios proveer. Dice el versículo 3, ¿en quién? Hablando del Mesías, hablando de Cristo, hablando de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres ser sabio? Estudia a Cristo. ¿Quieres verdadero conocimiento que te ayuda para la vida? Entonces, búscala en Cristo. No entiendo por qué las personas quisieran enfocarse en conocer otra cosa, algo más. Dice el versículo 4 allí, Colosenses 2, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Amados, ¿saben por qué la gente es engañada? Porque no conocen a Cristo. Y no lo conocen realmente. Aún en lugares que se llaman iglesias supuestamente, iglesias que supuestamente son cristianas, engañan a la gente, le sacan el dinero, los manipulan, los extorsionan con amenazas. Pero si conocemos a Cristo y si nos dedicamos a conocer las Escrituras, nadie nos va a engañar con razonamientos persuasivos. ¿Sabes cómo vas a evitar que tus hijos resulten en sectas? ¿Sabes cómo vas a evitar que tus hijos resulten con malos amigos, haciendo malas cosas y terminen en la cárcel? Plantando y sembrando en ellos la palabra de Dios y viviendo tu vida para que ellos vean cómo se ve la palabra de Dios viva y eficaz en la vida de una persona. ¿Por qué la gente busca lo que dice el horóscopo? Porque no conocen a Cristo. Porque una vez que uno conoce a Cristo, ¿por qué uno va a buscar en semejante tontería que no tiene ni sentido? Que como la configuración de las estrellas desde este ángulo del universo que vemos, ¿cómo eso me va a decir? ¿Cómo eso va a determinar mi futuro? ¿Cómo eso va a marcar mi destino? Es absurdo. ¿O por qué la gente va donde la bruja? A que le lean las cartas, a que le lean el tabaco, a que le lean el café, algunos que no toman café, que le lean yogur o quién sabe qué más cosas. ¿Por qué vivimos obsesionados con recibir mensajes por medio de los sueños? Cuando los sueños están afectados por nuestros anhelos egoístas y nuestros temores. ¿Por qué vamos buscando en todo lado, en una señal por allí, una señal por allá? ¿Por qué buscamos la sabiduría donde no la hay en personas que ni siquiera conocen a Dios? Dios nos está dando un regalo incomparable, un regalo que nos da la sabiduría que necesitamos para vivir, una sabiduría que nos da para ser el esposo, a las damas las esposas, a los que somos hijos los hijos, para que seamos todo lo que debemos ser. La palabra de Dios es la sabiduría inagotable que nos ayuda para la vida y la piedad. Vivimos en una era donde hemos tenido acceso a más información que en cualquier otro momento de la historia, pero aún así no es una sociedad sabia, es una sociedad llena de conocimiento, pero no llena de sabiduría. A nuestros hijos los están educando las redes sociales. A nuestros hijos los influencian más los youtubers que nosotros mismos. La pregunta es, ¿cuál es tu primer recurso? ¿Jesús? ¿O es Jesús tu último recurso? ¿O es Jesús ignorado por completo a la hora que tú vas a tomar una decisión? El salmista dice en el Salmo 73, 24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. En este contexto de Isaías capítulo 9, él inicia el capítulo diciendo en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas. Está hablando de tinieblas morales, está hablando de tinieblas espirituales, no está hablando de ausencia de luz física, está hablando de las tinieblas en las que vive el mundo por siempre, en esas tinieblas sin Dios, en esa oscuridad moral, en eso que no sabemos para dónde coger, no sabemos qué hacer, no hay un patrón, no hay una verdad absoluta. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Se hace un anuncio a los que habitaban en tierra de sombra de muerte. La luz ha resplandecido sobre ellos. Amados, si Jesús ha llegado a tu vida, entonces la luz ha resplandecido en tu tiniebla.
En las tinieblas de pronto de relaciones tóxicas en las que estabas, la luz de Cristo ha venido a iluminarte. La sabiduría de Dios era lo que necesitaba el rey Acaz. El rey Acaz no necesitaba aliarse con Asiria. Él no necesitaba alianzas militares o estratégicas que no venían de la mente de Dios. Él necesitaba consultar a Dios. Y eso es lo mismo que tú y yo necesitamos hacer: consultar a Dios. Pero nos encontramos a veces en encrucijadas y lo último que consultamos es a Dios. Pensamos en la triquiñuela, pensamos en la trampa, pensamos en la manera inteligente supuestamente en que vamos a solucionar nuestro problema, en que vamos a salir de la dificultad, en que vamos a conseguir lo que queremos, y metemos cuentos y mentiras y no le preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere, porque nuestros deseos están por encima. Y Señor, yo quiero esto a toda costa y cuésteme lo que me cueste, lo voy a obtener. Y resulta costándote todo. Y ese es el grave problema. Pero no consultamos al Señor. Dice en el versículo 7, luego del versículo base, dice el aumento de su soberanía. O sea, Cristo vendrá manifestando su poder, su autoridad, su soberanía, su gobierno, y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Cuando Jesús regrese a gobernar, a liderar sobre el trono de David en Jerusalén y gobierne la tierra y sobre su reino, dice, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Ahí veremos al único rey que será perfecto, glorioso, tendrá absoluta justicia, absoluto derecho. Desde entonces y para siempre el Señor de los ejércitos hará esto. Cristo vendrá y establecerá el único gobierno perfecto, pero mientras tanto nos da acceso a esa fuente inagotable de sabiduría para que tú y yo vivamos nuestra vida, que no somos reyes, somos personas comunes y corrientes, pero necesitamos de esa sabiduría para poder vivir de una manera agradable delante de Dios. Punto número 3. El cristiano tiene, y la palabra clave aquí es acceso. El cristiano tiene acceso y la clave es el cristiano. Si tú no eres cristiano, hoy puedes entregar tu vida a Cristo para que te conviertas en un cristiano, para que entonces tengas acceso, porque si tú no sigues a Cristo no tienes acceso a las riquezas de Cristo, no tienes acceso. Y cuando hablo de riqueza, estoy hablando de la riqueza de su sabiduría, las riquezas espirituales de Cristo. El cristiano tiene acceso a la incomparable dirección de Dios. Y a veces como que uno dice, uy, qué bueno sería tener un buen consejo. Lo tienes ahí a la mano, está en la palabra de Dios. Ahora, no basta con saber que Jesús es el consejero. Podríamos salir diciendo aquí, oh sí, qué lindo, Él es el admirable consejero. Qué bueno, qué gran bendición. Hay que agendar la cita con el consejero. Hay que agendar la cita. ¿Y cómo accedemos a esa sabiduría sobrenatural? ¿Cómo accedemos a esa sabiduría maravillosa? Aquí viene la parte práctica. Ya tenemos las verdades de que Jesús es la incomparable sabiduría de Dios. Tenemos la verdad de que tenemos ahora también acceso. Jesús provee el admirable consejo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esto? Literal a través de su, con mayúscula, la de Dios, palabra. La palabra clave allí es palabra, los que están tomando apunte. O sea, es el consejo escrito que Dios nos dejó. El consejo de Dios está aquí en su palabra y nos lo perdemos porque no lo buscamos. A veces leemos primero las noticias que la palabra de Dios a diario. Y perdemos esa oportunidad. Dice el Salmo 119, 24, también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Y quizás el problema en el que te encuentras, de cualquier índole, en cualquier área de tu vida, es porque no consultaste a Dios, porque no consultaste su palabra. La mayoría de problemas en la vida los tenemos porque no consultamos a Dios. Pero el salmista dice, tus testimonios son mi deleite. En él, en ellos me voy a deleitar. En tu palabra, allí en tu consejo me voy a deleitar porque ellos son mis consejeros. ¿Qué debes hacer en esa relación? ¿Qué tienes? Busca el consejo
de Dios. ¿Qué debes hacer con tus hijos? Busca el consejo de Dios. Porque cuando abrimos la Biblia, entramos en el despacho del consejero. Pero si no la abrimos nunca, si no la escuchamos nunca, y tenemos que entender quiénes son buenos maestros de la Escritura, porque hay mucha basura en las redes sociales disfrazada de cristianismo. B. El cristiano tiene acceso a la incomparable dirección de Dios, no solamente a través de su palabra, sino que también a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dirección. Este es el consejo interno. El consejo de la palabra es el consejo escrito y tenemos el Espíritu Santo, que es el consejo interno. El salmista dice en el Salmo 143:10 una oración preciosa. Dice: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Miren, hay una diferencia radical entre un cristiano genuino y uno que no lo es, o una persona que no es cristiana genuina. El cristiano genuino tiene la inhabitación o la habitación más bien del Espíritu Santo en su vida. Es cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en ti. El que no tiene a Cristo, así vaya a una iglesia XY, así haga lo que haga, así dé dinero a los pobres, así cargue la Biblia bajo el brazo. Si no ha entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Por lo tanto, no tiene el acceso a esa sabiduría, no tiene el acceso a esa guía. Ahora, el Espíritu Santo no te va a hacer la tarea. Tú tienes que leer la Biblia, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que estudiarla, tú tienes que estudiarla. Tenemos que exponernos a buenos maestros de la palabra para que entonces el Espíritu luego utilice esa palabra que hemos memorizado, que hemos leído, que hemos escuchado y la aplique a mi vida en el día a día. Para que el Espíritu Santo me guíe. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer en esta área de mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo manejar esta situación? El Espíritu Santo traerá pasajes a tu vida para que tú sepas que es Dios y que no es tu propio deseo. Por eso el Espíritu utiliza la Escritura para guiarnos. Porque tú podrías decir de repente, tú varón que estás soltero y conociste una chica y dice, está tan linda que tiene que venir del cielo. Pero resulta que esta mujer no tiene una relación con Cristo. Resulta que esta mujer está guiada por sus propios deseos. Resulta que esta mujer no ama a Dios. Por lo tanto, no te va a poder amar genuinamente, porque no conoce el amor verdadero que es en Cristo. O de repente tú, dama, dirás, wow, este hombre, qué caballeroso, qué galán, qué palabras, qué discursos. Pero si no tiene a Dios, entonces, ¿cómo va a poder liderarte a ti y a tus hijos en el futuro? Entonces muchas veces entramos en esas relaciones simplemente porque mi deseo me lo dicta. Y dice por ahí, sigue tu corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. No sigas tu corazón, sigue a Cristo. Entonces cuando tú vas y analizas, ¿qué debo hacer? Tengo esta persona en mi vida y yo ya de repente tú pensarás que te está dejando el tren. De repente como que, yo ya me estoy haciendo viejo, yo me estoy haciendo vieja, me está dejando el tren y ahora ¿qué voy a hacer? Y este es el único que me puso cuidado, esta es la única que me puso cuidado. Entonces yo voy a hacer, esto debe ser del Señor que está respondiendo a mis oraciones y me está mandando un impío, un mundano, una persona idólatra que viene a dirigir mi vida o viene a influenciar mi vida. Bueno, cuando tú le preguntas al Señor y miras en su palabra, es fácil. No te unas en yugos desiguales, dice la palabra de Dios. Fácil, listo, ya con un versículo ya entendemos. No debo entrar en una relación así porque después voy a pagar las consecuencias. Entonces el Espíritu te va a guiar basado en el estudio personal de la palabra y tu exposición a la sabiduría de Dios. El Espíritu va a utilizar esa palabra y te va a guiar. A veces en momentos muy difíciles, a veces en decisiones de milisegundos que tienes que hacer. Y sientes la comisión del Espíritu a través de un pasaje que has estado estudiando, a través de un principio bíblico. Y tienes la convicción y la confianza que no son tus propios deseos, sino que es la palabra de Dios, la sabiduría eterna, sobrenatural, guiando tu vida para tomar cierta decisión. Jesús les dijo a los discípulos en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas
y les recordará. Escuchen esto. Les recordará. Por eso tenemos que hacer la tarea. El Espíritu Santo no te va a hacer la tarea. Por eso les recordará todo lo que les he dicho. Ustedes nunca van a escuchar de mí, como se escucha en otros predicadores: venía para aquí y el Señor me cambió el mensaje. A menos de que es que yo estudié 2 sermones durante la semana y le invertí a cada uno 20, 25 horas de estudio. A menos de que eso sea el hecho y hayamos preparado los versículos y hayamos tenido todo preparado, esos son improvisaciones. Es como decir: este mensaje va a sonar improvisadito, pero ¿por qué es improvisadito? Pero eso de que Dios va que en un momento de desorden y de caos que le va a tirar algo, no. Dice acá que Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. O sea, hay que hacer la tarea, hay que estudiar, hay que tener presentes las palabras de Cristo para que el Espíritu las utilice y entonces las aplique a nuestra vida. Y luego dice el mismo Señor Jesús ahí en el capítulo 16, versículo 13 de Juan: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Si ven, no es que vamos a recibir mensajes raros del Espíritu, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo fue el que ha inspirado la palabra de Dios, por lo tanto va a utilizar la palabra de Dios para guiarnos en momentos, en situaciones, en circunstancias específicas en nuestras vidas. En el 30 de noviembre de 1996 entregué mi vida a Cristo. O sea, hace un par de semanas cumplí 29 años de caminar con Cristo. Y no entiendo, después de 29 años de caminar con Cristo, cómo pudiese yo caminar sin Él. Cómo pudiese yo vivir sin la sabiduría que la palabra de Dios nos ofrece. No hablará de su propia cuenta. El Espíritu te guiará, el Espíritu te moldeará, el Espíritu tomará la palabra y te indicará, te dará la sabiduría soberana, milagrosa, divina. El Espíritu Santo es la voz de Cristo, activa en tu ser interior a través de su palabra. Y por último, literal C, tenemos acceso a la incomparable dirección de Dios, no solamente a través de su palabra, no solamente a través de su Espíritu, sino también a través de la oración. La palabra es el consejo escrito, el Espíritu es el consejo interno y la oración es la consulta directa. La consulta directa. Dice Santiago 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida ¿a quién? A mi amigota allá en el trabajo, a mi amigote que me invita a tomar todos los fines de semana. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida al horóscopo, a la bruja del barrio. Ahora todos tenemos una bruja en la familia, ¿cierto? No, que ya mi tía no sé quién, ya lee las cartas, el tarot. No, dice que se la pida a Dios, que ore por sabiduría, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Miren qué maravilla de promesa. Si tú no sabes qué hacer, pídele a Dios en oración y Él te dará esa sabiduría abundantemente y sin reproche, y le será dada. El problema es que no buscamos la sabiduría de Dios. Ese es el problema. No le pedimos a Dios sabiduría. No le decimos: Señor, ayúdame a ser padre, ayúdame a ser esposo, ayúdame a ser el mejor abuelo que yo pueda ser, ayúdame a ser el mejor pastor que yo pueda ser. No le pedimos a Dios. Debes pedirle, cualquiera que sea tu profesión: ayúdame a ser el mejor vendedor, el mejor zapatero, el mejor lo que sea. Dame sabiduría para ser la mejor esposa, el mejor esposo. Dame sabiduría para ser el mejor hijo. Dame sabiduría para ser el mejor ciudadano. Dame sabiduría para ser lo mejor que has preparado para mi vida. Resulta que cuando Salomón queda como rey, después de su padre David, Dios le dice básicamente: pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Imagínense, eso es como una película, ¿no? Que Dios le diga a uno: pídeme lo que quieras y te lo voy a otorgar. Y Salomón dice, Primera Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, sabiduría, y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? O sea, Salomón dice: dame sabiduría para ser un rey que te agrade.
para discernir entre el bien y el mal, para poder juzgar a tu pueblo, para ser un hombre justo, para ser un hombre ecuánime. Dame sabiduría. Y Dios le dice: por cuanto no me has pedido riquezas para ti mismo, te otorgaré la sabiduría, sino que pediste sabiduría para guiar a mi pueblo. Te daré la sabiduría y te daré riquezas también. Ahora, eso fue para Salomón. Así que el mundo ofrece opiniones, pero Cristo ofrece verdad. El mundo ofrece estrategias temporales, pero Cristo ofrece vida eterna. Recordemos la idea principal: la sabiduría de Jesús es la luz que guía y ordena mi vida. Si hay caos en tu vida, te aseguro que es porque no tomaste en cuenta el consejo de Dios. Si hay dificultades en tu vida, si hay oscuridad en tu vida, es porque estás haciendo cosas independientemente de Dios. En esta Navidad Dios quiere regalarte la sabiduría que solo Él puede proveer. Entrega tu vida a Jesús. Si ya entregaste tu vida a Jesús, accede a diario a la insondable e inescrutable e inagotable fuente de sabiduría que está en Él. La palabra de Dios no solo transformó la isla Pitcairn, como les conté al inicio del mensaje, sino que también se ha comprobado la conexión histórica entre el cristianismo bíblico, que se conoció como el protestantismo a partir del siglo XVII. Se ha comprobado el nexo entre el protestantismo o cristianismo bíblico y la prosperidad económica de varias naciones. Esto se ha analizado desde Max Weber hasta economistas modernos, y básicamente se fundamentaron en tres pilares. ¿Por qué las naciones, por ejemplo, europeas, que escogieron el protestantismo por encima de la religión romana, por qué estas naciones prosperaron más? Primero, la ética del trabajo. Según Weber, el protestantismo redefinió el trabajo. Pasó de ser en el mundo medieval una carga o un castigo para convertirse en una vocación divina para glorificar a Dios. La gente dejó de trabajar porque le tocaba, o dejó de ver el trabajo como un castigo, y empezaron a trabajar para la gloria de Dios con una ética cristiana. No trabajaban para ser vistos por los hombres, sino trabajaban para el Señor. Y eso, sumado a una doctrina de buena administración, rechazando el derroche, los vicios. Entonces estas naciones, como por ejemplo Suiza, Alemania y otras naciones, los cristianos empezaron a trabajar con gozo para el Señor, y como no habían vicios en sus vidas, empezaron a ahorrar, y como no eran personas ostentosas, entonces empezaron a ahorrar y empezaron a tener dinero disponible para la inversión industrial. Ese fue el primer factor, la ética laboral protestante. Luego vino el factor educativo, la alfabetización. Resulta que los protestantes que protestaron contra los abusos de la iglesia romana, ellos dijeron: la gente debe escuchar la Biblia en su propio idioma, y la gente debe poder leer la Biblia en su propio idioma. Entonces se genera una alfabetización masiva de estos países versus donde reinaba la religión romana, donde se les daba el discurso en latín, donde nadie lo entendía, y dándole la espalda al pueblo. La iglesia protestante empezó a promover la alfabetización masiva, lo cual generó un capital humano mejor preparado, lo cual produjo una fuerza laboral preparada técnica y administrativamente para liderar la revolución industrial. Principios bíblicos. Y tres, el factor institucional. La reforma desafió la autoridad centralizada, favoreciendo la descentralización del poder, fortaleciendo el Estado de Derecho y la propiedad privada. Las comunidades protestantes crearon redes de confianza social que facilitaron el crédito, redujeron la corrupción en los negocios. De hecho, uno de los ejemplos más brillantes es la banca suiza. Ustedes han escuchado que los bancos suizos son de lo mejor. Todo
todo surge por la influencia de Juan Calvino y los principios bíblicos que él estableció. El manejo del dinero, los bancos privados. Resulta que la iglesia romana le quitaba las riquezas a los protestantes que huyeron de Francia, que se conocían como los hugonotes. Ellos se fueron, gente educada, gente próspera, salieron huyendo de Francia por la persecución de la iglesia romana, y ellos se fueron hacia otros países como Suiza, y allí llegaron y se genera esta banca basada en los principios bíblicos del derecho a la privacidad. Entonces se genera un sistema bancario que no le estaba diciendo a nadie dónde estaba la plata de nadie, para que el imperio romano no viniera y les quitara el dinero a los protestantes. Se genera un movimiento de cobrar interés a los préstamos comerciales, porque si vas a ganar dinero con el dinero que yo te presto, pues yo tengo derecho a una parte. Y eso generó que se desatara una bendición increíble, y la banca suiza está basada 100% en sus inicios en los principios de la palabra de Dios. Así que si la sabiduría de la palabra de Dios transformó la isla de Pitcairn, si transformó naciones enteras, ¿cuánto más puede la palabra de Dios transformar tu vida? ¿Cuánto más? Muchas veces decimos: yo quisiera ser rico, pero para ser rico necesito ganar más. No, de pronto necesitas administrar mejor lo que tienes, o dejarte de gastar el dinero en tus vicios. Por eso es que no eres rico, por eso es que no tienes. Hay cosas que son de sentido común. Así que este mensaje de Isaías 9:6 nos invita a poner nuestros ojos en el admirable consejero, de buscar ese consejo eterno que solamente Él nos puede dar. Vamos a orar.